La siguiente pieza que vamos a construir es la correspondiente a la parte media de la lámpara de aceite. Para eso tengo una referencia aquí. En realidad, obviamente estoy utilizando una serie de referencias, pero no me estoy basando básicamente en ninguna de ellas para poder mostrarles los diferentes tipos de formas y diferentes tipos de técnicas que se podrían utilizar en diferentes casos. La pieza que tenemos es esta. Esta pieza básicamente lo que hace es que uno sirve como tapón para conectar la base, que recuerden es el tanque de aceite, y de allí se desprende el mechero hasta la parte superior. Entonces tenemos una parte central semiesférica con un motivo intrincado, no muy complejo, pero es un motivo que se repite sobre todo el campo esférico. Hacia la parte inferior lo que vamos a tener es una serie de extrusiones cilíndricas con unas pequeñas salientes para la construcción de las diferentes secciones que tenemos allí, y un espacio donde va a ir colocado el controlador del mechero o el controlador de la llama. Y en la parte o en la última parte tenemos la rosca, que sería la conexión con el tanque de aceite. No nos vamos a centrar en esta rosca. Usualmente siempre que estén modelando cualquier tipo de objeto tengan en cuenta lo que vemos, ya que podríamos desperdiciar mucho tiempo en detalles que no son visibles y perderíamos mucho tiempo realizándolos. Hacia la parte superior entonces tenemos nuevamente algunas extrusiones cilíndricas o cónicas. Y terminamos con otro motivo repetitivo a nivel circular en este caso, que corresponde a un motivo más intrincado que es de la parte inferior y que funcionalmente también funciona como la base para el cristal. Y por último tenemos una serie de cilindros que corresponderían ya al final o el espacio para la llama. Entonces, como vemos, lo que tenemos son una serie de cilindros, de extrusiones y de escalas que vamos a tener que utilizar, y una parte semiesférica. Entonces voy a utilizar la parte más compleja, que es la parte semiesférica, como la base, que corresponde a este sector donde tenemos el motivo. Y desde allí empezaremos a derivar y construir las demás secciones que necesitemos para el objeto. Regresando a Blender, entonces vamos a crear un nuevo objeto, Shift A, Mesh, y en este caso va a ser nuevamente una UV Sphere. Voy a utilizar los parámetros en la parte inferior. Voy a decir que sean 32 segmentos. Tenemos un alto nivel de detalle, sobre todo por el motivo que tenemos que replicar. Así que 32 segmentos estará bien. Los anillos o los diferentes segmentos que se hacen sobre el eje Z, en este caso, vamos a dejar 16 en inicio, y el radio puede ser de 2.5 centímetros más o menos. Es una medida proporcional. Presiono Enter para aceptar y voy a utilizar las opciones de localización en la parte inferior sobre el eje Z. Vamos a desplazarlo para que tengamos una referencia más o menos clara de lo que queremos o de la proporción que deberíamos tener sobre la esfera y el resto del objeto. Creo que está bien, creo que es la esfera con la cual podemos empezar a trabajar. Entonces vamos a aceptar los parámetros iniciales y voy a seleccionar la esfera, presionar punto para acercarnos a ella y vamos a iniciar eliminando los diferentes polígonos que no requerimos. Presiono Tab para entrar en modo edición. Voy a activar el X-Ray. Vamos a seleccionar todo el hemisferio en la parte superior y vamos a eliminarlo. Entonces Delete, en este caso Faces. También estas que están aquí atrás que quedaron faltando. Faces. Tenemos el hemisferio inferior, básicamente, y lo que vamos a hacer es borrar las que no nos sirven. Voy a dejar una serie de segmentos. Recuerden que hay un motivo. Si miramos la referencia, ese motivo será para hacer estos diferentes elementos que corresponden al motivo repetitivo a lo largo de ese sector esférico. Entonces voy a dejar dos segmentos para la parte superior, uno para la parte media y otros dos para la parte inferior, lo que significa que estos dos segmentos en la parte inferior los podríamos borrar. Selecciono y borramos las caras correspondientes. Esta sería nuestra forma para empezar a trabajar. Voy a presionar Tab un momento y voy a desplazarlo un poco en la parte superior, simplemente para que tengamos control sobre la parte inferior o espacio, un mayor espacio para empezar a hacer las extrusiones que necesitamos. Nuevamente, antes de empezar a hacer los motivos o el motif, que son los elementos más complicados o intrincados,
que podrían alterar la geometría de manera muy focalizada, lo que tenemos que hacer es hacer una especie de blocking o hacer las partes estructurales básicas para empezar a entender el objeto como un todo. Voy a presionar Tab nuevamente y vamos a empezar a hacer una serie de instrucciones en la parte inferior. Voy a desactivar el X-Ray. Voy a presionar los edges o selección de edges, Alt y clic para seleccionar el edge en la parte inferior. Lo primero que tenemos entonces es una pequeña extrusión que es como una especie de separación entre la sección de la parte esférica y las distintas extrusiones cilíndricas que tenemos abajo. Así que voy a presionar la tecla E, recuerden, para extruir. Y ya sabemos que lo vamos a hacer sobre el eje Z, así que Z, y es una extrusión muy pequeña, realmente, así. Luego tenemos una extrusión interna, entonces nuevamente E, en este caso Escape, y con la escala, que es la herramienta que tengo seleccionada en este momento, simplemente S, y hacemos una pequeña incisión. Damos clic, nuevamente E, una extrusión sobre el eje Z, Z, establecemos el valor y clic. Allí tenemos una primera saliente muy similar a la que hicimos acá, un poco más extensa hacia afuera, así que vamos a hacer una nueva extrusión, E, Escape, y con la tecla escala S, la sacamos un poco, nuevamente E, la extrusión, y Z en este caso, y establecemos el valor de la extrusión. Como esta es una saliente, entonces tenemos que hacer una extrusión interna nuevamente. Entonces E, Escape, y con la tecla de escala, S, hacemos una extrusión interna. Nos aseguramos que sea el tamaño que requerimos. Si no, si creemos que es un poco más pequeño, debería ser un poco más grande. Nuevamente S, y lo ajustamos. Recuerden utilizar Shift o mayúsculas para tener mayor control o un control más granular sobre la dimensión de las transformaciones que realizan. Algo así. Nuevamente E y Z para hacer una extrusión. Este es el área donde iría o donde se colocaría el control de la llama. Establecemos el valor, clic, y luego tenemos una saliente más grande para terminar o dar finalización o iniciar la rosca y por lo tanto que esa sirva como junta con el tanque de aceite en la parte inferior. Entonces, presionamos E, Escape y con escala hacemos la extrusión. Nuevamente E, Z, clic para aceptar. Cambiamos el punto de vista, presionamos E nuevamente, Escape y S. Establecemos el valor, puede ser un poco más adentro, algo así. Y por último hacemos una última extrusión E y Z. Esta correspondría al área de la rosca que no vamos a modelar porque nuevamente no es visible, pero sí lo vamos a dejar como una referencia. Clic para aceptar y ya tendríamos las extrusiones en la parte inferior. Recuerden que en esta área vamos a necesitar después hacer un pequeño hueco donde va a ir o se va a incrustar el control de la llama. Ahora en la parte superior, entonces de igual manera Alt y clic para seleccionar el loop. Y vamos a primero a hacer la misma que hicimos en la parte inferior, un pequeño anillo de descanso, de reposo para el cambio entre la sección y sección. Entonces EZ es una pequeña extrusión, clic, luego tenemos una saliente, entonces I, Escape y escala y establecemos el valor y clic. Aquí tenemos otra extrusión, entonces Z es un poco más grande y además es escalada, o sea es angular, es cónica. Entonces clic y S y la sacamos un poquito. Clic para aceptar el valor. Luego tenemos otra similar, entonces E para la extrusión, Escape y con escala la sacamos un poco y esta la vamos a tener que mover. Clic para aceptar, tal vez puede ser un poco más afuera, clic, y con la herramienta de movimiento la voy a desplazar hacia la parte superior para que quede de manera cónica. Simplemente la desplazamos un poquito. Clic, hacemos una extrusión más, E, Z, muy pequeña, clic para aceptar, y ahora hacemos lo contrario, es simplemente este pequeño ángulo que se ve acá, lo hacemos aquí hacia la parte superior. Así que lo que vamos a hacer es una extrusión más, E,
Escape, y con la herramienta de escala establecemos la magnitud, clic, y esta la desplazamos un poco hacia la parte superior para que termine este tipo de angulito. Luego tenemos una nueva extrusión cónica, entonces vamos a hacer E, en este caso Z, es más o menos así, y con escala la vamos a cerrar un poco para que quede esa forma cónica. Clic y aceptamos. Recuerden, en cualquier momento, si revisan sus referencias y demás, mantengan o traten de mantener las proporciones originales y puedan establecer cuáles son las dimensiones que realmente requieren para las diferentes secciones en el objeto. Voy a hacer una pequeña corrección con esta saliente, voy a hacerla un poco más pronunciada, así que voy a seleccionar los polígonos, voy a seleccionar los edges, Alt click y Shift Alt click son estos dos, y con la herramienta de escala los voy a sacar un poco, entonces S, y los desplazo un poco más. Este tipo de ajustes es bueno que los vayan haciendo en el momento. Recuerden que aquí apenas estamos haciendo un blocking, estamos definiendo como las formas básicas, y lo que hacemos con blocking es básicamente identificar las proporciones, que las proporciones más o menos sean correctas. Recuerden que no estoy siguiendo explícitamente una u otra referencia, sino que en realidad hay varias, y lo que estoy haciendo es simplemente establecer la forma a mi gusto. Pero en otro tipo de modelado, como modelado de productos, sí tendríamos que empezar a ser mucho más precisos en las diferentes formas y secciones que tenemos. En la parte superior, entonces necesitamos hacer una última extrusión, que es Alt, clic y Z, y hacemos la extrusión. Establecemos el valor y clic. Y aquí vamos a construir una pequeña saliente cilíndrica o semicilíndrica para terminar con el motif o el motivo más complejo, que recuerden es como la base del cristal más o menos. La base o el soporte. Entonces voy a presionar E, nuevamente una extrusión Z, una pequeñita, algo así. Clic para aceptar. Ahora voy a seleccionar el anillo de polígonos que tenemos acá, perdón, el loop de polígonos. Y para seleccionar un loop de polígonos, hasta el momento solo habíamos seleccionado loops de edges. Para seleccionar un loop de polígonos se hace de la siguiente manera. Uno, tenemos seleccionada la herramienta de polígonos. Tengo seleccionado alguno de los polígonos, en este caso uno de los que pertenece al loop que queremos seleccionar. Y lo segundo que voy a hacer es voy a presionar la tecla Alt y voy a dar clic sobre alguno de los edges que corresponden a ese loop de polígonos. Presiono Alt y doy clic sobre este edge. Y como ven, tenemos la selección, en este caso, no del edge o de un loop de edges como tal, sino tenemos una selección de un loop de polígono. Con este loop seleccionado, vamos a extruirlo, así que presionamos E, pero en este caso, recuerden, vamos a tener una extrusión que no corresponde a la normal de los polígonos. Voy a presionar Escape y Control Z. Tengan cuidado con las extrusiones que realizan de manera accidental. Voy a cambiar la herramienta, entonces vamos a seleccionar sobre extrusión, Extrude Along Normals, y vamos a hacer una extrusión saliente. Algo así. Y para terminar de definir esa forma cilíndrica, aunque realmente con esto sería suficiente, pero para definirla de mejor manera, lo que vamos a hacer es una serie de cortes. Entonces Control R, clic y Escape para que se mantenga en el centro, y nuevamente con la herramienta de escala S, la vamos a sacar un poco. Clic y hacemos lo mismo sobre la parte superior y sobre la parte inferior. Entonces voy a seleccionar Control R, clic, y en este caso va a ser un Escape para que quede en el centro, y con la herramienta de movimiento la vamos a desplazar. En la parte inferior vamos a hacer lo mismo. Control R, clic, Escape, con la herramienta de movimiento la desplazamos un poco, para definir de mejor manera esa forma cilíndrica en esta saliente. Luego, en este anillo que tengo acá, voy a seleccionarlo, es el último anillo que corresponde a las extrusiones que hemos realizado. Es donde se encuentra el motivo que se repite para dar base o soporte al cristal. Ese lo vamos a trabajar de manera diferente, así que lo que voy a hacer es terminar en este momento la parte del mechero, que básicamente son dos extrusiones o dos formas más que nos harían falta. Vamos a presionar E nuevamente, Escape y S, y vamos a hacer una extrusión aquí, algo así. Aquí tenemos la primera parte del mechero, entonces vamos a presionar E nuevamente y Z
para tener aquí la base del mechero. Clic para aceptar. Esta no es tan grande o no es tan alta, así que lo voy a rebajar un poco. Nuevamente Alt para volver a seleccionar el loop. E, Escape y S para establecer el valor interno. Clic por acá. Y por último ya nos quedaría el mechero como tal. Entonces una última extrusión, E y Z para tener el mechero. En este momento nuevamente, si consideran que las proporciones no son correctas, voy a hacer unos pequeños cambios. Voy a seleccionar todos los polígonos en la parte superior. Los voy a escalar un poco. Con S internamente escalamos un poquito. Y el mechero, recuerden siempre asegurarse de la selección, que la selección de todos los niveles de su objeto que requieren es la que requieren. Presiono S e internamente hacemos una pequeña reducción de la dimensión. Muy bien, ya tenemos las formas generales, las formas básicas. Obviamente tenemos que empezar a definir o a refinar sobre todo los diferentes aristas en su nivel de curvatura o de dureza que tienen. Pero antes de eso nos vamos a centrar en el nivel de detalle que tiene esta parte esférica, que recuerden que es el motif que estábamos viendo en la referencia, o algo similar.